Centro Cristiano Familiar, un lugar perfecto para gente imperfecta. ¿Amén? Hoy quiero empezar contándolos una experiencia que viví cuando yo era profesor del Seminario Bíblico Escudo de Fe en la materia de la vida pública de Jesucristo y fundamentos de fe. Un día estaba escuchando los fundamentos, estaba enseñándolos los fundamentos de fe que están en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1, y en la cual los estudiantes estaban muy emocionados, porque es algo que para muchos de nosotros ese versículo lo conocemos, lo hemos escuchado, lo hemos compartido. Entonces estaba hablando de las bases doctrinales del perdón y el pecado. Del pecado que rompe la relación. Saben ustedes, ¿no es verdad?, que el pecado rompe la relación con Dios, que nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Estaba más o menos por la mitad de la clase y una de las jóvenes levanta la mano. Ella era una servidora de la iglesia, de familia cristiana, creció en la iglesia y alza la mano. Y yo le doy la palabra. Le digo, sí, que hable. Y dice, profesor, no puedo más. Tengo un dolor en la garganta y necesito decir algo. Y empezó a quebrarse la voz. Y dice la joven, soy cristiana desde niño, tengo mi familia cristiana, estoy en el instituto bíblico, no soy un bebé espiritual, pero no puedo más con esta clase, dice la joven. Cuando ha explicado los principios básicos del perdón de pecados, he sentido algo en el Espíritu Santo, en mi corazón, que no tengo claro. Cuando tuve ese momento decisivo con Cristo. Y me dice, ¿le parece raro? Porque yo soy una alumna del Instituto Bíblico, pero quiero decir que no he tenido experiencia con Dios. Amo a Dios. Quiero conocerlo más, por eso estoy estudiando. Estoy entendiendo en esta materia desde otra perspectiva que me hace falta ese antes y ese después con la cruz. Y no puedo más. Ella empezó a quebrarse. Ella comenzó a llorar. Y ahí, delante de 300 testigos, que era el grupo en el cual estaba enseñando, le dije a esa joven, este es el día. Este es el día. Y le dije, ¿quieres hoy reconocer que eres una pecadora? Que Jesús murió por ti en la cruz y que necesitas arrepentir de todos tus pecados. Le pregunté, ¿quieres hacerlo en este momento? Con lágrimas en los ojos, dijo, sí. Y todos los alumnos que estaban en esa clase estaban llorando. Y pudimos acompañarla en oración de salvación, en una oración de arrepentimiento diciendo, Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy una pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón y me dispongo a dejarlos. Señor Jesús, creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que pagaste el precio de mis pecados al ser crucificado. Creo en tu sacrificio de amor. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y darme la vida eterna. Amén y amén. Terminó la oración y yo le dije al Señor, gracias, Señor, porque ha sido la mejor clase que he tenido, por cuanto tú lo hiciste. Una joven servidora fiel que no había entendido las bases de la fe. Y hoy tú, Espíritu Santo, le hablaste. Entonces, de esa experiencia y de lo que pasó ese día, les quiero hablar hoy. Amén. Amén. De ese sentimiento
nace esta prédica. Iglesia, hoy quiero ser intencional en lo que pasó en esa clase. Que hablemos un poco de la cruz, de por qué hacemos lo que hacemos. De eso quiero hablar, porque necesitamos entender esto. Si yo muero, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué me hace ser su hijo de Dios? ¿Podrías responder eso? Yo tuve un encuentro con la cruz. Yo puedo decirte el día y la hora en que acepté a Jesús, que tomé las riendas de mi vida. No importa el contexto familiar, no importa mi tiempo de cristiano, no importa si hoy es tu primera vez que tú puedes decir, ahora lo tengo claro. Entendí que necesito un antes y un después. Necesitamos preguntarnos, ¿por qué creemos lo que creemos? Y si recordamos el encuentro de la cruz, entonces mi oración es que si tú eres nuevo, si hoy te conectas por primera vez y llevas pocos días, hoy puedes entender lo que creemos. Y lo que Dios anhela, que tú entiendas para que creas. Pero mi oración, iglesia, también es para los que llevan años de cristianos y les pasó lo que vivió mi alumna en ese día. Que el Espíritu Santo te traiga la convicción de arrepentimiento. Y hoy sea tu primer encuentro con Jesús. Amén. Amén. Entonces arrancamos con el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 3. La prédica se llama, un poco más adelante, ponle punto de quiebre. Amén. Así que vamos a empezar con el libro de Génesis, capítulo 1, o diría capítulo 3, del 1 al 10. Empezamos. Verso 1. Pero la serpiente. Querida, muchas gracias. Ya. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hola, perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, ¿puede apagarlo? Hermanas, hermanos, disculpen, hay un ruido. Por favor, revisen sus micrófonos y apáguenlo, gracias. Sigamos, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y comieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió,
oí tu voz en el huerto y tuvo miedo, porque estabas desnudo y me escondí. Iglesia, allí vemos cómo Satanás fue astuto, puso a dudar a Eva de lo que Dios le había dicho a ella. Y a Adán le atacó con argumentos quién era Dios y lo hace dudar. Les tiende una trampa, les ofrece grandezas, les dicen que ellos se están perdiendo de algo. Si ellos pudieran comer del fruto de ese árbol, ¡wow! No te imaginas qué pasaría. Es que Dios les está privando de algo. Y ella duda y cae. Y después Adán peca. Sí, Adán peca también. Y en ese momento ocurre tres cosas, mi hermano. Tres cosas. Primero, descubren su desnudez. A cualquiera quieren cubrir con hojas de higuera fabricando sus delantales. El segundo, sienten miedo. Y eso me impacta, porque dice que cuando Dios estaba, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaban? ¿Por qué se esconden? La respuesta es que oí tu voz y tuve miedo. Hermanos, escuchen, ¿miedo a Dios? ¿Acaso ellos sabían caminar con Dios, hablar con Dios todos los días? Ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Y caminaban en la presencia de Dios, libres delante de Dios. Pero no conocían ese sentimiento de miedo. Tercero, dice que se escondieron. Miles de años después, tú y yo hacemos lo mismo. Cuando hacemos algo incorrecto, hacemos exactamente lo que pasó en el huerto. Nos escondemos. En lugar de dar la cara a Dios, si le damos la espalda, fabricamos delantales de higuera para autoprotegernos, para justificarnos. Y le tenemos miedo a Dios. ¿Se han dado cuenta? Cuando alguien peca, cuando alguien se embarra, ya no viene a la iglesia, ya no se conecta. ¿Y qué pasó? Le dice, ay, es que sí, y es que. No vamos a él, sino que nos escondemos. Hacemos lo mismo que Adán y Eva. Qué curioso es esto. Cuando hacemos algo contrario a lo que ha establecido Dios, que es el pecado, la palabra original de pecado tiene que ver con algo que significa que no damos en el blanco, que nos desviamos del camino, que nos salimos de su plan, que nos mandamos solos y por último, que hacemos lo que queremos. El pecado trae muchas consecuencias, pero la más delicada es que rompe la relación con Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando Dios nos ama, Él es santo y la Biblia dice que Él es santo, 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 3 veces santo. Entonces Él dice te amo, pero el pecado nos separa. Sin embargo, su amor es tan grande que Él tiene un plan y envía a Jesucristo. Amén. Lo que recordamos en la Semana Santa y en la Pascua es esto. Jesús viene a este mundo, se hace hombre, muere en la cruz, derrama su sangre para pagar la pena que había sido establecido por nuestros pecados. Él muere por ti y muere por mí. Y de alguna manera Jesús se convierte en una tarjeta de invitación que Dios te hace a ti. Dios hace todo el plan de salvación, pero Jesús es esa invitación que tú decides si aceptas y respondes a ella para regresar a Dios y que vuelvas a tener ese sueño de la relación de Génesis con Dios.
Amén. Si tú decides volver a Dios, si tú decides acercarte a Dios y aceptar o no la invitación que Dios te hace por medio de su Hijo, pero es una decisión personal que tú y solo tú puedes hacer. Vamos al libro de Isaías. Isaías, capítulo 55, verso 7. Y dice así: arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y dejen su mala conducta. Hermanos, Dios siempre nos va a invitar a volver a Él, pero tenemos que decidir si queremos hacer o si no queremos hacer. Ahora, para volver a Dios y querer tener una relación de armonía, necesitamos hacer algo. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Repita conmigo: arrepentirnos. Hoy en este mensaje quiero describir el arrepentimiento con algo que vea el arrepentimiento, y quiero que miren y que escuchen esto: un punto de quiebre. Amén. Un punto de quiebre. Así le he llamado la predicación de hoy. Punto de quiebre. Punto de quiebre. Eso es el arrepentimiento. Es el momento que tuvo mi alumna ese día, donde alza la mano y dice: no puedo más. Perdóname, profe, necesito interrumpirte. Hay algo aquí que me está quebrando. Necesito hacer algo. Amo a Dios, tengo experiencias sobrenaturales, le sirvo, soy servidora desde niño, pero necesito hacer algo, porque hay algo que me está diciendo que yo no he tenido ese encuentro con Jesús y la cruz. ¿Puedo hacerlo hoy? Punto de quiebre. Amén. Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, verso 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Amén. El arrepentimiento es el paso para dar la respuesta a Dios, a su invitación de estar cerca de Él. Es el paso que damos para decirle: yo quiero que seas tú el eje, el centro de mi vida. No quiero que seas algo más. Necesito decirte que entiendo que en mí hay pecado y que necesito un Salvador. Pero no solo quiero que me salves y que me des una vida eterna, sino que seas el Señor de mi vida, el número uno de mi vida. El arrepentimiento era el centro de la predicación de Jesús. Lo vemos en Mateo 4, verso 17. Mateo 4, verso 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepenteos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos otro texto similar, Lucas 5, 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? No solo es un punto de quiebra, sino que en un momento de transformación interior que no vemos inicialmente, pero que se termina reflejando en lo que hacemos. Es cuando decidimos que queremos otra vida, que queremos tener un antes y un después, que queremos un cambio de dirección, que no queremos seguir mandando
el dardo fuera del lugar, sino que queremos dar en el blanco, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que decidimos. Amén. En el punto de quiebre, no solo estamos diciendo, he pecado y necesito que me salves, sino que estamos diciendo, Señor, ubícate en el trono de mi corazón. Enséñame, quiero actuar en gratitud por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Quiero parecerme a ti. Quiero desarrollar tu carácter. Quiero hablar como tú, tomar tus decisiones como tú. Quiero que en verdad hacerte el Señor de mi vida. Ahora, ¿por qué arrepentirnos? Por el pecado ha afectado todo nuestro ser. Esto es importante entender. El pecado no solo afecta a nuestro espíritu, el pecado afecta a nuestras emociones, el pecado afecta a la manera como pensamos, nos llena de argumentos y mentiras. No podemos discernir con claridad, no podemos llamar lo bueno bueno y a lo malo malo. Dice la Biblia, hasta eso se nos cruza. Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Afecta la manera como decidimos. El libre albedrío con lo cual Dios nos hizo es como si hubiera una nieblina. Terminamos decidiendo erradamente porque el pecado afecta a todo. Así como le pasó a Adán y a Eva, te pasa a ti y a mí. En un punto de quiebre, lo que le pedimos a Dios es que nos enseñe. Dios, enséñame cómo debo pensar en esta situación. Alguno de tus rollos emocionales, iglesia, es porque no has tenido un punto de quiebre. Y entonces estás en un sub y baja. O al contrario, eres absolutamente reactivo o reactiva, impulsiva. Y después piensas en lo que tienes que hacer. O el problema es más de argumentos. Tu cabeza no descansa. Piensa, piensa, piensa. ¿Por qué? Porque no logras discernir la voluntad de Dios. Porque tal vez no tienes quebrado y no has tenido un rompimiento interno. Esto es importante porque es el paso de transformación. Ahora hay algo que les digo a mis alumnos y es el arrepentimiento se nos nota. Si es el arrepentimiento no es solo un sentimiento, sino, hermano, se te nota cuando te quiebras. Mateo 3:8. Escucha, Mateo 3:8. Dice así, demuestren en su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Hay mucha gente que dice, yo he ido a la iglesia y siguen caminando como siempre caminaban. Eso no te hace que has tenido un antes y un después. Cuando tú tienes un punto de quiebre, se te va a notar. Eso es, que en algunos casos las personas nos dicen, ¿y ahora qué está haciendo usted? Pero usted antes no hablaba así. En serio, usted no tomaba esas decisiones, sino ahora que quiere pensar antes, usted no era así. Pero ¿cómo? Es que ahora siente otras cosas, porque cuando te quiebras, pasa algo. Ahora quiero hablar de qué no es arrepentimiento. ¿Qué no es arrepentimiento? No es arrepentimiento sentir remordimiento, sentirte como una rata podrida. Soy una rata podrida. No, muchos se sienten mal y no necesariamente tienen un punto de quiebre. Muchos se quedan en el remordimiento, en la vergüenza y que estoy hueco, en el hueco, y se quedan ahí. Por eso no es arrepentimiento.
Porque para que se dé un punto de quiebre, necesitas humillarte. Necesitas humillarte. Tú necesitas rendirte, reconocer sin argumento, sin justificación, sin nada, y decirle a Dios, aquí estoy, pequé, Señor. Soltar la manta de higuera, salir del escondite y ponerte frente a Dios y pedir perdón. Te pregunto, ¿te has preguntado alguna vez por qué crees en Dios? ¿Por qué te conectas cada miércoles de cada semana en esta pandemia? Y algunos me dirán, pues obvio, está de moda. No es que la regla de mi casa es así, que los miércoles tenemos que conectarnos. O tal vez me diga, yo tengo permiso a salir con mis amigos si me conecto primero al culto. Mi papá me dice que esto es una regla de la casa, por eso me conecto. Otros dirán, Arturo, me conecto porque soy cristiano, porque soy líder, porque soy servidor de la iglesia. Es obvio que me toca conectar. Hoy es un día donde yo quiero que tú revises. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? O si todo se te volvió rutinario. Algo más. Estás en piloto automático. Llega los viernes, te echas en tu cama, prendes tu celular y escuchas cómodamente la prédica y punto. Y no pasó nada en la vida. O no hay un fundamento claro en tu fe. Nosotros volvemos a Dios y buscamos a Dios porque entendemos que no queremos actuar más con bases de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. La tendencia al pecar está ahí, la heredamos de Adán y Eva. Y no hay nada que hacer, no importa si tienes 90 años, o tienes 20 años, o 18, o un mes de nacido. Todos nacemos en pecado. Pero decidimos decirle a Jesús, Señor, aun cuando en mí esté esta naturaleza pecaminosa, no quiero vivir dejándome guiar por ella, sino que voy a la cruz. Creo en ti y creo que tú me das una vida diferente. Quiero tu plan para mi vida. Quiero tu vida para mi vida. Quiero tu redención. Amén. Es increíble que una de las palabras del arrepentimiento en hebreo significa cuando una persona se ahoga y no puedas respirar o deseas ayuda y necesitas un cambio. Eso es el arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Es cuando tú dices, estoy harto de vivir como estoy viviendo. Necesito algo más a Dios. Es cuando sientes dolor y entendemos que en la cruz tu sueño fue morir. Por eso cantamos hoy el sueño de morir. Y yo te doy gracias por ese sueño que te llevó a la cruz. Amén. Hay algo que es importante. Es que necesitas entender que el arrepentimiento no solo es una decisión, si no tiene nada que ver con tu hoja de vida. A veces creemos que el arrepentimiento lo necesita el criminal, el adicto, el drogadicto, el alcohólico o el que está en el hueco profundo. La Biblia dice que todos pecamos y que todos necesitamos de Dios. Así que tú seas bueno, vengas de una buena familia, no hayas matado ni siquiera un zancudo, tú eres pecador, naciste en pecado y necesitas a Dios. Pero para volver a Dios necesitas un punto de quiebre que se llama arrepentimiento. Amén. Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay ni uno
ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, a mí me llama la atención, dice, que no hay quien entienda a Dios. ¡Qué tremendo! Nosotros no entendemos a Dios. No entendemos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele, para que nos convenza. Es el único que nos puede convencer. En una reunión de alabanza, escuché decir que el arrepentimiento es un milagro. Decía, oremos para que en esta familia haya arrepentimiento. Y eso quedó resonando en mi interior, porque el arrepentimiento se volvió algo común. Confesar el pecado y listo. Como Dios es fiel y justo, la gente queda libre de la maldad, confiesa, pide perdón y ya. Pero iglesia, póngase a pensar en esto. Claro que es un milagro, porque siempre vamos a tender a escondernos, a construir ropas con mantas de higuera. Pero quiero que piensen que una persona en algún momento diga, ¿de qué? Te necesito, Dios. La embarré. Es un milagro. Es un milagro, ¿no es verdad? Todos buscamos justificar el pecado. Siempre culpamos a otros. Hacemos lo mismo que en Génesis. Porque pecas es la serpiente, dijo Eva. Le preguntan a Adán, ¿por qué pecas? La mujer que me diste. Tú y yo hacemos lo mismo. No, lo que pasa es que, como mi papá ya ha dicho, o como mi mamá, no es como mis antepasados hicieron esto. Es que. Qué difícil es quebrarnos. Qué difícil es decir, ok, perdóname. Y esto no solo pasa con Dios, sino que pasa con nuestras relaciones. Iglesia, quiero preguntarte algo. ¿Qué tan fácil te quiebras? ¿Qué tan fácil tú puedes decir, mamá, papá, perdóname? ¿Qué tan fácil tú puedes decir, hijo, hija, fue injusto contigo, perdóname? ¿Qué tan fácil es decir a tu esposa o a tu esposo, perdona? ¿Qué tan fácil le dices a tu líder, fui mal mi comportamiento, perdóname? ¿Qué tan fácil es decir a tu hija, perdóname? ¿Qué tan fácil es decir a tu amigo, perdóname? ¿Qué tan fácil te quiebras? ¿Sabías que la vida de un creyente es una vida de quiebres? Porque es la manera que le damos ese lugar a Dios. Amén. De que le decimos a Dios, tú ganas y yo sé. Es importante. Es imposible, hermano, ser un cristiano sin tener un punto de quiebre. ¿Sabes? No importa tu hoja de vida, porque siempre en tu punto de quiebre tienes una historia que contar. Yo tuve un 20 de abril de 1991, un sábado, en una reunión de jóvenes, mi punto de quiebre. Entendí que necesitaba a Jesús en mi corazón. Estaba harto de vivir una vida pecaminosa, con un vacío en mi corazón. Entendí que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y que su sangre derramada en la cruz fue el precio que pagó por mis pecados. Y entendí que todos los juicios que había contra mí estaban anulados. Ahora soy libre.
ahora soy santo, ahora soy su hijo y que Dios es mi Padre. Amén. Eso entendí ese día. Iglesia, hoy es tu día de quebrantamiento. ¿Quieres arrepentirte? Te pido, cierra tus ojitos y vamos a orar. Iglesia, oremos. Amén. El Espíritu de Dios está tocando tu vida en este momento, en este instante. Tal vez hoy es tu día. Hoy es el día que vas a tener tu punto de quiebre. Oremos. Repite esta oración conmigo. Señor, tú conoces nuestra vida. Conoces las experiencias que aún contigo hemos tenido. Tú sabes quiénes se conectan hoy por primera vez, que llevan un par de semanas o días buscándote. Yo quiero que sepas que Dios te ama, que ha extendido esa tarjeta de invitación y te pregunta si tú quieres aceptar y volver a Dios. Y que aceptes que Cristo murió para perdonar tus pecados. Pero tal vez eres como mi alumna, que dice, amo a Dios, he tenido miles de experiencias sobrenaturales, pero no puedes decir cuándo fue tu antes y tu después con la cruz. Hoy Dios te dice lo mismo. Te dice, no te has quebrado y puedes sentirme a mí, pero no te has rendido. Hoy es el día. Reconoce que has pecado. Reconoce que Cristo murió por ti en la cruz. Reconoce que necesitas dirección en tu manera de pensar, de sentir, de discernir, de decidir. Necesitas un antes y un después. ¿Lo reconoces? Espíritu Santo, clamo por el milagro de salvación. Clamo que este momento tú estés tocando a cada persona que está oyendo y viendo este mensaje. Porque no soy yo, eres tú el que convence. Y hoy el Espíritu Santo te está tocando, como lo hizo con mi alumna allí en esa reunión. Y te pregunta, ¿quieres un punto de quiebra? Solo tú puedes responder. Y te voy a dar unos segundos para que tú, con tus propias palabras, le respondas a Dios. Amén. Dile que te arrepientes. Dile en qué área lo necesitas. Dile qué cambio de dirección necesitas en tu vida. Dile que necesitas un antes y un después. Mira la cruz. Mira la sangre del Señor. Mira el trono de tu corazón. ¿En qué área de tu vida necesitas hoy rendirte? Permite que Jesús quiebre tu corazón. Y dile, Señor, quiero que seas el rey de mi vida. Quiero, Señor, que vuelvas a ser el centro de mi vida. Soy pecador, hoy reconozco y te pido perdón. Reconozco que he pecado, reconozco que en mí hay una naturaleza pecaminosa, pero te doy gracias porque en la cruz derramaste la sangre para pagar esa deuda, mi deuda, y me redimiste, y me santificaste, y me justificaste. Hoy confieso con mi boca que Jesús, eres el único camino al Padre. Confieso con mi boca que recibo el perdón de pecados, que quiero la vida eterna, que quiero una vida diferente y te acepto como mi Salvador, pero también como mi Señor. Gracias por salvarme. Dile, gracias por salvarme. Gracias, Espíritu Santo, por revelarme a Jesucristo como el Rey, mi Señor, mi Salvador. Y gracias, Dios, por ser mi Padre y mi Papá Dios. Amén. Amén. Dios los ama y yo también.
Amén. Si tú has hecho esto, hoy tu vida va a cambiar. Amén. Va a haber un antes y un después. En el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Amén y amén.